Hola, bienvenidos, querido auditorio. Mi nombre es Alex Chimal, soy coach y tanatólogo y les doy esta bienvenida a su programa TAT, Duelo, Aceptación y Trascendencia. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es justamente el que compone este nombre. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es la aceptación? ¿Y qué es la trascendencia? Y para ello me acompañan Beatriz Hilsberg, psicóloga venezolana y autora de Tu alma sabe, escúchala, y de Chuy. Hola, yo soy María Jesús, me dicen Chuy, y vamos a estar aquí en DAT acompañándolos en este rico programa con mis compañeros Alex y Beatriz. Pues vamos a comenzar entonces con nuestra primera pregunta. ¿Qué es el duelo? Muchas veces nos preguntamos qué es eso que estamos viviendo. Y pues, Beatriz, ¿qué es el duelo para ti? Ay, esa es una pregunta fascinante, porque el duelo yo lo veo en dos tiempos. En el momento en que el otro se va, que está al otro lado del velo, para mí tiene una gran trascendencia, porque no es lo que yo estoy sintiendo, sino cómo me mira el otro. Porque a través del otro lado del velo, no es que la persona desaparece y yo estoy sola viviendo mi dolor o mi tristeza, no. A mí me están viendo y yo vivo el duelo desde la perspectiva de que soy observada. Y desde esa delicada misión y visión es que me comporto, porque si yo nada más, o sea, me siento con pudor de hacer un dolor y de un sufrimiento cuando el otro me está viendo. Y lo que menos necesita es que yo lo esté pasando mal. Entonces siempre veo el duelo como con esa, a través del velo, que soy observada y me observo. Y prefiero desde el gran amor que siento, aunque sienta el vacío y la ausencia, siempre dedicarme más al amor, a las cosas que hemos vivido, a lo que sí se disfrutó, y para mí ese es el trabajo más importante desde mi perspectiva. Entonces, como esto es un diálogo, vamos a ir compartiendo con Chuy, contigo, desde otras miradas. ¿Qué te parece, Chuy, si nos compartes? Gracias, Beatriz. Bueno, nosotros en la cultura mexicana, latina, vemos el duelo como la pérdida de algo o de alguien. Ese perder algo nos hace llevar a la reflexión y a ver que nuestra vida está cambiando y por fuerza va a cambiar. Porque si perdemos algo, bueno, diríamos no es tan impactante, pero si perdemos a alguien, obviamente tenemos todos los sentimientos encontrados, tenemos la tristeza, tenemos el miedo, tenemos las emociones a flor de piel. Y esa parte de cómo nos sentimos, porque nos está cambiando la vida, estamos cambiando nosotros mismos. Y en ese vivir esa tristeza, la angustia, y a veces nos pasa también la ira, el enojo, ¿por qué se fue? ¿Por qué me dejó? Toda esa parte de emociones y sentimientos que están a flor de piel, que lo vuelvo a repetir, nos lleva a veces a perder el sentido de vida, a perder esa parte de nosotros mismos de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué sentido ya tiene la vida si mi esposo, mi hijo, la persona que se haya perdido, ese ser querido que era tan importante para nosotros, ya no está? Sí nos lleva a esa reflexión de decir, ¿y ahora qué va a pasar con esto? Entonces empezamos el proceso del duelo y nos empiezan a caer los 20, de decir, ya no está. Claro, lleva todo un proceso, lleva todo un tiempo y cada quien, y es muy respetable, cada quien tenemos tiempos distintos. Incluso hablemos de que si se perdió el papá de una familia, la esposa lo vive de una manera, los hijos lo viven de una manera, los nietos y todas las gentes cercanas los viven de diferente manera. Todo depende también de qué tan significante o qué tan importante era afectivamente para nosotros esa persona. Entonces, el vivir el duelo, el estar en ese proceso, por fuerza nos cambia, pero también nos lleva a adentrarnos a nosotros mismos, a hacernos esas preguntas, ¿y ahora qué sigue para mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué corresponde? ¿Hacia dónde voy a mover? Y es muy, muy importante aceptar esa parte de que estoy en duelo, de poderlo hablar,
de poder tener esa, nosotros en los grupos de tanatología lo decimos, esa red de apoyo, de decir, ¿quién me entiende? Porque regularmente tendemos a decir, nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy viviendo, nadie sabe por lo que estoy pasando. Y en realidad a todos nos está impactando en ese círculo familiar, nos impacta de una o de otra manera la pérdida de ese ser querido. Entonces, justamente este programa es para eso, para que nos vayamos adentrando en el duelo, cómo se va viviendo, qué es lo que nos está pasando y entender que es un proceso, que es una parte que es necesario vivirlo para poderlo trascender. Eso sería mi comentario. La parte fascinante de este diálogo es que de la perspectiva del duelo, con todos estos procesos de las emociones que las conocemos, la rabia, el dolor, la preocupación, mucho de esto, el aporte mío aquí como de esta contribución es que esas cosas nos acompañan porque desde el no esperar, el no saber, como que si cada muerte es una sorpresa, que nunca se esperó, nunca se supo que iba a suceder, mi aporte, que es, digamos, disruptivo, y por eso creo que es valioso, pero si sabemos que estamos muriendo, que es algo aceptable, entonces, cuando tienes una persona que tiene una enfermedad longeva, o que tiene una enfermedad, o que simplemente se va a morir porque le toca, entonces mi trabajo interno, el que estoy aportando como una posición disruptiva, si se quiere, o de innovación, es que, pero preparémoslo mientras están sucediendo. ¿Cuál es la sorpresa? Ese es la posición de replantearnos el duelo como desde otra mirada. En fin, para eso nadie tiene la verdad. Y obviamente que esto es disruptivo. Entonces está bonito porque es lo clásico, lo usual, lo que sabemos, el dolor ajeno, que es el mío. ¿Y qué hago yo con esto? Lo sigo viviendo como que si cada muerte es una sorpresa. Si este es un planeta donde venimos y sabemos que la puerta es la única que hay. Yo hasta ahora no conozco a nadie que se va a ir por otra puerta. Entonces, este DAT creo que va a ser de sumo impacto, de mucha importancia, apertura para ver las cosas de muchas maneras. Me apasiona estar con ustedes, queridos oyentes, querido Chuy, querido Alex. Gracias, Beatriz. Te cedo la efectivamente, palabra. ¿no? Efectivamente, este programa DAT lo que busca es eso, tratar temas que muchas veces pueden ser difíciles para escuchar, pero que finalmente tenemos que tocar para poder reflexionar. Y esa es la idea de este programa, queridos radioescuchas, que encuentren aquí la respuesta a esas preguntas que a lo mejor no se atreven a decirle, a preguntarle a las personas por miedo, porque ¿qué van a decir de mí? Es que yo tengo que ser el fuerte. Muchas veces eso se vive dentro de este proceso de duelo. Las creencias que nos van diciendo que el hombre no puede llorar, que nosotros tenemos que ser fuertes y por lo tanto tenemos que no manifestar esas emociones que ahorita comentaba Beatriz, pero que sin embargo como humanos se viven y que queremos en esta contribución, en este programa, poderles acompañar de la mejor manera, tomando temas, como bien dice Beatriz, disruptivos, como dice Chuy, que hablemos de esos temas de duelo sin miedo, que podamos ver que el duelo pues es algo natural, hablar de la vida y de la muerte son prácticamente dos caras de la misma moneda. Y eso es lo interesante, que si estamos viviendo, también tengamos esa preparación para el día que nos toque cruzar el velo, que tengamos esa conciencia de decir es el momento y podernos ir de la mejor forma. Y para eso estamos aquí en DAT, para poderles acompañar y que también no solamente vean este duelo como que se trata únicamente cuando se pierde una persona. También podemos vivir duelos cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos salud, cuando inclusive nos dan un ascenso y tenemos que cambiar de país. Todo eso implica cambios y pérdidas, como decía Chuy. Todo duelo implica un cambio, todo duelo implica una pérdida y al mismo tiempo en esas pérdidas tenemos que hacer cambios. Y no sé si tengan algo más que comentar, Chuy. Sí, claro, es muy importante que tengamos
una conciencia de lo que se vive en el duelo, de qué es lo que nos está pasando, porque de pronto es muy, muy necesario validar las emociones que estamos transitando. Por ejemplo, el llanto, que es el clásico que todos tenemos, y la frase clásica que nos dicen es, ya no llores, ya déjalo descansar. Y en realidad es necesario llorar. Es como si tuviéramos una herida y nos hicimos una cortada y está sangrando. Entonces, dile, ya no sangres, ya no sangres. Es así, el llanto es eso. Es como una herida emocional que nos permite como liberar un poco de lo que nos está pasando. Entonces, sí es muy importante validar la emoción de la otra persona, de lo que está viviendo y no limitarla. Claro, yo siempre tengo una frase que ya es muy conocida por mí, la digo en todos lados, es vamos a llorar, pero con límite de tiempo. El llanto, mientras sea sanador, mientras sea liberador, es muy importante y es necesario. Pero cuando el llanto ya nos está haciendo un daño, que nos está haciendo un efecto secundario, de decir, ya no puedo respirar, ya siento que ya no soy yo, que me estoy sofocando, que me estoy como desmayando, ese llanto ya no es sanador. Cuando nosotros tenemos ese llanto, cuando estamos sintiendo que ya nos estamos rebasando lo que es el llanto normal, es momento de lavarnos la cara, lavarnos las manos, que nos dé el aire, respirar profundo, ponernos como en pausa, decir, a ver, ya me liberé un poco la emoción que tenía, hasta aquí. La dejamos un poquito, ya liberamos, pero no limitar el llanto. A veces, muchas veces lo que se dice desde el punto de vista psicológico es cuando tú ves a una persona llorar, lo primero que le vas a decir es no llores, pero es por el impacto que te está dando a ti, decir, si tú lloras, me vas a transmitir el sentimiento a mí y yo me voy a poner a llorar y no quiero ponerme a llorar. Entonces, a veces, cómo lo estamos manejando, cómo lo estamos sintiendo, es muy importante dejar que la otra persona fluya en sus emociones, no limitarlas. Estamos viviendo en una sociedad, por lo menos en la edad que nosotros tenemos, que las emociones no nos las permitían vivir. Si lloras, te voy a dar una razón para que llores. Y no, en realidad sí tenemos que expresar las emociones porque es una parte que nos permite decir, estoy fluyendo y estoy como liberando todo lo que estoy acumulando. Por eso es muy importante vivir el duelo. No dejarlo como para que no pasó nada y la vida sigue. No, sí está pasando. Sí pasa. Sí. Y expresarlo y vivirlo y sentirlo y que pasa por la piel. Es decir, sí, estoy sufriendo, pero el vivirlo como tal nos ayuda a liberarnos todas las emociones que tenemos, pero también nos ayuda a seguir el paso que viene, a continuar nuestra vida. ¿Algo ibas a decir, Beatriz? Ay, sí, que eso me encanta porque las lágrimas además tienen una sustancia que desintoxica, que no la puedes eliminar por otros canales, que si los líquidos, los fluidos, el sudor, la orina. No, es el llanto, que esa química que tiene la lágrima tiene un efecto desintoxicante increíble en el cuerpo. Y entonces sí hay que honrar el llanto. Eso definitivamente, y no enterrar emociones, porque emociones enterradas vivas no mueren. O sea, usted la entierra y le va a salir por algún lado. Entonces, lindo, Chuy, la tanatología con este manejo de cada emoción es hermoso, hermoso, porque es aceptar, eso es parte de lo que somos. Somos humanos, esa es la brújula. La emoción para mí es la brújula. Llorar No la con puedo esperanza, ignorar. ¿no? Y bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa musical, y les comento a mis radioescuchas, a nuestros radioescuchas, que pueden escribirnos sus preguntas a través de las redes y las vamos a ir contestando con estos programas. Recuerden que estamos aquí en su emisora Ser, Hacer y Tener, la radio humanista.